Qué sueño tengo. Hola, hola. El doctor. Hola, hola. Hola, doctor, buenas tardes. Ya, otra vez. Perdón, se me salí. Ya no pude entrar. Se me falló la computadora ahí. ¿No te deja unirte? Pues no la apagues. Ok. Pues vamos empezando. Pues tú ponte el audio y a ver si ahorita lo puedes apagar. ¿A quién le toca la clase? Uy. A mí, espere. Adelante, por favor. Perdón a todos, se me salí. ¿Quién sé qué pasó? Falla. Bueno, doctora Laura ya tiene para el viernes, para el examen a las 4 de la tarde. ¿A las 3? ¿Puede ser a las 3? ¿O a las 4? A las 4. Díganme ustedes. A las 3 no creo que lleguemos, o que es que estamos en clase de efecto, en el 20. Ok. Pues a las 4 nos vemos para el examen. Porque tengo que subir las calificaciones. Sí, doctor, nada más que le aviso bien porque si hay paro. Entonces, pues no sé, tengo que checar si sí se puede mínimo ingresar a la escuela para hacer el examen. Ya si no, pues ver en dónde lo hacemos. Necesito que me digas para, si no, ver la manera de ver un aula ahí en el hospital. Sí. Pero sí necesito que me digas. De aquí ahora sí que, de aquí a mañana. Mañana. Sí, doctor. Espero decirle hoy a más tardar. Órale, bien. Adelante, doctora Inés. Bueno, a mí me tocó Ay, espérenme. A mí me tocó exponer diabetes gestacional. Y pues vamos a empezar con la definición, que pues se va a definir la diabetes mellitus gestacional. Va a ser una complicación frecuente del embarazo en la que se va a desarrollar hipoglucemia, hiperglucemia espontánea durante pues el mismo periodo de embarazo. Esta se va a definir también como algo que va a ser identificado por primera vez en la gestación, que no haya sido una diabetes pregestacional o una diabetes mellitus ya igual que haya sido detectada anteriormente. Y pues uno de bueno, lo vamos a ver en diagnóstico, pero también de los criterios era que tendría que ser detectada después entre la semana 24 y la semana 28 de gestación. Si es detectada antes, usualmente se clasifica como una diabetes mellitus tipo 2, que es decir que la madre ya la tenía anteriormente, pero que no había sido detectada. Bueno, en su epidemiología vamos a tener que este tipo de diabetes afecta aproximadamente al 14% de los embarazos en todo el mundo, lo que representa aproximadamente 18 millones de nacimientos al año. Específicamente en México,
representa un 10% de los embarazos en México, pues van a presentar este tipo de problema. Este va a ser debido a procesos hormonales propios de la gestación y pues entre el 10 y el 20% de los embarazos en México se verán afectados por la intolerancia a la glucosa. Entre sus factores de riesgo vamos a tener pues el sobrepeso y la obesidad, que esta va a tener propiamente que ver con la resistencia a la insulina. Un factor, pues ya sabemos que la obesidad es un estado crónico de inflamación, y ahí van a tener también que ver interleucinas y todo eso que también afectan en lo que es la sensibilidad a la insulina. Una dieta occidentalizada, es decir, una dieta elevada en grasas saturadas, proteínas, en especial carnes rojas y pues comidas fritas o grasosas. La etnicidad, que la paciente sea hispanoamericano, de descendencia afroamericano, del sudeste asiático, de las islas del Pacífico. Igual, nos mencionaban también aquí que la etnicidad en México tenía que ver más con las comunidades indígenas, que pues por la cultura que tienen de consumir mucha Coca-Cola, es lo que había visto también. Una edad materna avanzada, es decir, una mujer mayor a 35 años, tiene también como factor de riesgo padecer diabetes estacional en su embarazo. Un bajo peso al nacer. A menudo va a ser el resultado de la desnutrición en el útero, ya sea como el resultado de la desnutrición materna o de una insuficiencia placentaria. En esta había leído que era como un sistema de ahorro en el que cuando nosotros estamos chiquitos, si nuestra mamá pues durante nuestra gesta no se alimentó bien, nosotros empezamos a crear un sistema como que de defensa o de ahorro de energía, en la que pues el útero va a tener alteraciones epigenéticas para consumir muy poquita energía, y ya cuando pues crecemos vamos a tener mayor predisposición a tener alteraciones metabólicas o presentar diabetes cuando ya nuestra dieta pues ya sea normal. Es que estaba preguntando lo del aula. Y bueno, también otro factor de riesgo es que tengamos familiares directos con antecedentes de diabetes, antecedentes de alteración en el metabolismo de la glucosa, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de SOP y antecedentes de productos macrosómicos que tengan, es decir, que los bebés nazcan con mayor a 4 kilogramos. Bueno, todos estos factores de riesgo se van a asociar directamente con la función alterada de las células beta o la sensibilidad a la insulina. La fisiopatología de este padecimiento va a empezar, vamos a tener unos puntos primero, que pues suele ser el resultado de una disfunción de las células beta en un contexto de resistencia crónica a la insulina durante el embarazo. Durante el embarazo, las células beta van a experimentar hiperplasia e hipertrofia para satisfacer las demandas metabólicas del embarazo. La glucosa en sangre va a aumentar a medida que va a disminuir la sensibilidad a la insulina. Después del embarazo, las células betas, la glucosa en sangre y la sensibilidad a la insulina vuelven a la normalidad. Es igual dentro del término del concepto de diabetes gestacional, es que una vez después del parto, pues esta se debe quitar, desaparece por completo. Y bueno, aquí tenemos los 3 factores que intervienen en la fisiopatología, que es la hiperplasia e hipertrofia de las células pancreáticas, el ayuno.
la disminución de la glicemia en ayuno, que va a proporcionar una sensibilidad a la insulina, y el aumento de la sensibilidad a la insulina por hormonas propias del embarazo. Y bueno, aquí vamos a tener un mapa conceptual de la fisiopatología de la diabetes gestacional, donde vamos a tener que van a intervenir 3 factores: la madre, la placenta y el feto. Ay, no se le puede hacer zoom. Bueno, no puedo acercarlo ahorita, pero propiamente dicho, en el embarazo, pues van a aumentar los niveles de cortisol, van a aumentar también las hormonas propias que produce la placenta, que van a ser el lactógeno placentario humano, la progesterona, los estrógenos y el cortisol, como ya les había dicho. Estos van a crear un ambiente que, pues, en la madre va a aumentar la resistencia a la insulina. Va a aumentar también la glicemia materna para satisfacer las necesidades del feto. Va a aumentar el metabolismo de las grasas y durante la primera fase de la gestación van a existir incrementos de la concentración sérica de insulina. Oye, es que no se los puedo acercar. Sí, se acerca en modo presentación. Pero bueno, en general, los cambios en la resistencia a la insulina durante el embarazo se relacionan con la concentración creciente de las hormonas placentarias, como el lactógeno placentario, hormonas de crecimiento, progesterona, cortisol y prolactina. En general, la diabetes gestacional no va a aparecer, como ya les había dicho, aparece después de la semana 24. Durante el primer trimestre de embarazo, usualmente, pues, los requerimientos de glucosa no van a ser muchos para el feto. Van a empezar a aumentar después de los 6 meses, que es cuando el feto empieza mayormente a crecer en el útero y las demandas, pues, son mayores. Y pues en el feto vamos a tener que el feto fisiopatológicamente, por el aumento de la glicemia materna, el feto va a presentar macrosomía. Va a presentar macrosomía. Se va a deber a una mayor síntesis de glucosa, y igual que van a estar presentes otras hormonas como la leptina, que esta pues va a ser una hormona que se produce en los adipocitos, y la leptina también tiene mucho que ver con el metabolismo de los lípidos. El aumento de la leptina durante el embarazo va a facilitar que, pues, el transporte de aminoácidos y de carbohidratos sea mayor hacia la placenta, y por eso, pues, el bebé tiende a crecer mucho. Va a haber también un aumento de la insulina fetal, aumento de la glicemia fetal. Como ya les había comentado, a partir de la segunda mitad del embarazo, las necesidades energéticas del feto, pues, aumentan muy rápido por el crecimiento. La aparición de la glucosa por parte del feto se calcula la absorción de la glucosa por parte del feto se calcula en aproximadamente 33 mols por kilogramo por minuto, que es lo que el feto demanda a la madre en el tercer trimestre de embarazo.
Y pues para satisfacer estas necesidades, la resistencia periférica a la insulina aumenta en las gestantes. Y pues aumenta la producción de glucosa hepática, lo que pues posteriormente nos va a llevar pues, a una diabetes estacional en las pacientes. ¿Qué más tenía aquí? Ay, pero sí, no veo mucho el mapiche. A ver, Inés, ¿tienes el tema o no lo tienes? Porque me estás preocupando. Inés. Ok, damos el tema por visto. ¿Cuál es el siguiente tema? Yo de cardiopatías. Ok, empieza con el tema de cardiopatía. Sí, voy. Válgame Dios, ¿cómo así? Aguántame. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Inés, ya dimos por terminado tu tema. Vamos a empezar con cardiopatías. Muchas gracias. ¿No se escuchaba nada? No, no te preocupes, ya el tema lo dimos por visto. Gracias. ¿Puedes empezar, doctora Aide? Sí, solo que deje de presentar la doctora Inés para que me deje presentar. Doctora Inés, ¿puedes apagar ya tu presentación, por favor? Pero son 60 días. Adelante. Sí, mejor sí que ¿Sí me escucho bien? Sí. Bueno, para empezar vamos a continuar con las cardiopatías en el embarazo. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Bueno, como introducción, vamos a tener que estas cardiopatías van a ser la principal causa de mortalidad materna, pero del tipo no obstétrico. Y bueno, la incidencia, a pesar de que son, digamos que la segunda causa, es entre el 1 y el 2%. Aquí vamos a tener que hay unas que van a ser más frecuentes, que en este caso van a ser del tipo reumáticas. En este caso, la estenosis mitral, que la vamos a ver más adelante. Bueno, en los últimos años se ha aumentado esta incidencia, en específico de algunas comunicaciones que hacen estos cambios de, digamos que cortocircuitos, pero igual los vamos a ver más adelante. En este caso hay algunas cardiopatías en donde no se va a recomendar el embarazo, que igual se las voy a comentar más adelante. Bueno, en general de estas cardiopatías, la mortalidad es inferior al 1%, pero en estas que les pongo aquí al ladito, como la valvulopatía aórtica, la cortación de aorta, la hipertensión pulmonar y algunos síndromes, va a aumentar esta mortalidad materna. Y bueno, aquí comentaban que el parto vaginal tenía menor morbimortalidad que la cesárea, pero pues vamos a ver que en algunos sí nos la recomiendan y en otros no, o sea, es dependiendo de la patología. La que sigue, por favor.
Y entrando un poquito a la fisiología en el embarazo, aquí vamos a tener varios cambios. Primero les voy a comentar como más o menos de las semanas y luego ya vamos a ver por qué se dan estos cambios, o sea, la fisiopatología. Vamos a tener el primero, que pues va a haber un aumento del volumen plasmático o un aumento de la precarga, que en este caso sería pues del retorno venoso. Esto pues va a estar relacionado con el sistema renina-angiotensina, que bueno, les voy a comentar más adelante porque se ve como alterado la actividad de este sistema. Y también pues aunado a esto pues va a aumentar el volumen sanguíneo. Este va a incrementar desde la semana 6 de gestación y va a seguir aumentando rápidamente hasta la mitad del embarazo. Y aproximadamente va a aumentar en un promedio del 50%. También se va a aumentar la frecuencia cardíaca y esta se va a elevar durante el tercer trimestre, esto en aproximadamente de 10 a 15 latidos por minuto. También vamos a tener que va a aumentar el gasto cardíaco del 30 al 50% y este va a ir aumentando durante los primeros 2 trimestres hasta alcanzar, digamos que el valor más alto a partir, bueno, en la semana 16 a 20 de gestación y luego en esta semana 20 de gestación va a dejar de subir y va a permanecer, digamos que elevado ya hasta el parto. Esto pues se va a asociar con lo anterior, o sea, con un aumento del volumen, también de la frecuencia cardíaca y de la precarga y también pues que van a disminuir estas resistencias musculares periféricas. Y bueno, algo importante de este gasto cardíaco es que aproximadamente el 25% de este gasto va a ser enviado hacia el útero y también hacia la placenta. Y bueno, ya pasando, bueno, en etapas avanzadas del embarazo, que es el esquemita que ahí se ve del bebé, es que pues el útero en posición supina nos puede causar una compresión de la vena cava inferior. Esto nos va a dar que va a disminuir el retorno venoso y también va a disminuirnos el gasto cardíaco. Esto a su vez nos va a disminuir, digamos que el flujo también hacia la placenta y hacia el feto, y es como nos pueden dar algunos síntomas como la debilidad, la náusea, mareo o incluso un síncope, y pues se conoce como el síndrome de hipotensión supina del embarazo. Pero se va a, digamos que a notar que cuando se cambia a la posición de decúbito lateral izquierdo se van a resolver estos síntomas porque se va a mejorar el flujo sanguíneo y pues eso, digamos que solo por la compresión, o sea, esto sí se puede revertir. Y también vamos a tener que pueden aumentarse los diámetros ventriculares por este incremento del espesor de las paredes ventriculares, pues para compensar este aumento del volumen. Y bueno, aquí mencionaba que por estos aumentos de los diámetros ventriculares, pues nos podríamos encontrar un tercer ruido. Y la que sigue, por favor. También vamos a tener que la presión arterial va a disminuir gradualmente y va a llegar a su pico más bajo entre las semanas 16 y 20. Y a partir de la mitad del tercer trimestre va a comenzar a subir hasta unas cifras cercanas hasta las que teníamos antes del embarazo. Y bueno, la disminución de esta presión arterial va a, digamos que, a disminuir tanto la sistólica como la diastólica, pero en el caso de la diastólica va a ser mayor esta disminución. También va a aumentar la distensibilidad arterial y esta va aumentando desde el primer trimestre y va a permanecer elevada durante el resto del embarazo. Y también, como ya les había comentado en parte del gasto cardíaco, vamos a tener que se van a disminuir también las resistencias vasculares periféricas totales. Esto pues debido a que la placenta va a ser un circuito de alto flujo pero de baja resistencia. Y pues estas van a empezar a disminuir al principio del embarazo y van a seguir bajando durante el segundo y el tercer trimestre. Y cada vez digamos que van con menos intensidad cuando va acercándose aún más el parto. Y la que sigue, por favor. Aquí como otras cosas que pueden aumentar o disminuir, tenemos que
los factores de coagulación van a estar aumentados, también el fibrinógeno, la adherencia plaquetaria y también la perfusión renal. También otra cosa que va a estar aumentado es el metabolismo hepático. Y aquí mencionaba que algunos fármacos van a tener que vigilarse y también pues ajustarse la dosis dependiendo de este metabolismo. Y en este caso va a disminuir la fibrinólisis. Y esto pues mencionaba que pues es lo que nos da como más susceptibilidad pues a la trombosis. Y aquí mencionaban que el hematocrito disminuía, pero más que nada disminuye por, digamos que una dilución, porque va a aumentar pues nuestro gasto, nuestro volumen sanguíneo, pero la parte de los eritrocitos, digamos que se va a quedar en un estado normal y por eso se va a dar como, decían que era como una anemia normal del embarazo, pero no es que sea una anemia, es una dilución de estos eritrocitos por el aumento del volumen. En la que sí. Bueno, esto es como ya lo que les mencioné, pero en la parte de por qué se da. En este caso, mencionaban que el hígado y la placenta pues producen tanto estrógenos como progesterona. Y esto es lo que les decía que va a cambiar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque se va a promover esta síntesis, o sea, desde la renina y por ende pues de todas las demás. Esto nos va a provocar que haya una retención tanto de sodio como de agua, y pues esto es lo que nos aumenta el volumen sanguíneo. Y lo que les decía, que el volumen plasmático va a ser mayor que el volumen eritrocitario, y por ende el hematocrito baja, pero es por esta dilución. Y también tenemos que estos mismos estrógenos y también la prolactina nos van a dar esto que les mencionaba de la disminución de la resistencia de las resistencias vasculares periféricas, o sea que disminuyen. Además que la progesterona nos va a dar una vasodilatación. Y todo esto nos lleva a lo que les decía, que va a disminuir la presión diastólica mayormente y puede estar aumentada la presión arterial sistólica. Y si a este aumento de la presión arterial sistólica se aumenta taquicardia y además pulsos amplios, se conoce como el síndrome hipercinético del embarazo. Y bueno, también el aumento de nuestro gasto cardíaco y esta vasodilatación que les comentaba, pues es lo que también nos da como tal el aumento de la frecuencia cardíaca. También pues lo que les comentaba de la presión venosa, que pues va a aumentar en los miembros inferiores, y esto pues aunado a lo que les decía, que hay una compresión de la vena cava inferior y pues como tal nos da un impedimento mecánico por el peso del útero del flujo sanguíneo. Y esto generalmente es en etapas avanzadas, como a partir del tercer trimestre. Y pues también tenemos que el aumento del gasto cardíaco aunado a los estrógenos nos va a aumentar la contractibilidad miocárdica. Y también el aumento de este gasto cardíaco nos va a dar un aumento del volumen diastólico ventricular y es lo que nos aumenta la precarga, que pues básicamente es lo que ya les había dicho, pero digamos que por las causas. Y bueno, a estos cambios fisiológicos regresan a su estado basal cuando ya hay un periodo de 12 a 24 semanas después del parto. Y la que sigue. En la exploración física como tal, ahorita igual les voy a dar más de los síntomas, pero ya por sus causas, pero pues así, digamos que en general, pues vamos a tener que podemos encontrar un edema periférico de miembros inferiores después de la mitad del embarazo, que pues es parte de lo que les comentaba. También puede haber taquicardia sinusal leve del estado hipercinético del embarazo, la distensión venosa yugular, pues por este aumento del volumen sanguíneo. También el desplazamiento lateral del ápex del ventrículo izquierdo que puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo por el aumento del volumen. También podemos encontrar un tercer ruido, que era lo que les comentaba, igual por esta hipertrofia. También podemos encontrar un soplo suave y mesosistólico, igual por esta hiperdinamia. Un esfuerzo respiratorio pues acentuado y también fatiga e intolerancia al ejercicio. Y la que sigue, por favor.
Bueno, en este ya como que se comentan cada uno de los síntomas y por qué la causa. En este caso, pues tenemos que la disnea va a ser por un aumento del volumen abdominal por el útero, que pues esto va a, digamos que elevar el diafragma. Y pues como les comentaba, también puede empeorar en decúbito dorsal. Y la fatiga pues se debe a una menor distensibilidad de la caja torácica y además por el sobrepeso que va a estar impuesto ya por el embarazo. También tenemos palpitaciones que van a ser pues por este síndrome hipercinético, que era lo que les comentaba de taquicardia, de la hipertensión sistólica y por los pulsos amplios. También la hipotensión, esto por la posición, como ya les comentaba, del decúbito dorsal o supino, que es lo que nos aumenta, digamos, estos síntomas. Y el mareo igual, pues sí, por la posición. Ya no ven la presentación, o si la ven. Sí, todavía se ve. Bueno, es que ya no la veo, pero está bien. Y el edema, que pues nos va a aumentar por este aumento del gasto cardíaco. También esto les decía que era por que podía haber este pulso de la vena yugular por este aumento del gasto cardíaco. Y algo que comentaban es que este edema se puede confundir de una manera errónea con la insuficiencia. Ay. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Sí, pero creo que ya Bueno, se dejaron fue de... la expo, ¿no? Sí, es que me está ayudando Lili, pero ay, no sé qué pasó. Sí, te estamos escuchando, pero ya no se ve la presentación. ¿Quieres mandarla para ver si te podemos ayudar a presentar? Sí, dejen mando el link. Mm. Ya mandé el link por si me pueden ayudar, por favor. A ver, alguien. Otra vez dice que no tengo internet. Okay. Gracias, era más arribita. No, o sea, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Donde estaba lo de edema y eso. En esa. Ahí. Y bueno. Listo. Y bueno, me quedé en edema, creo. Y bueno, este pues principalmente se va a deber por este aumento del gasto cardíaco y era lo que les decía, que también puede haber un pulso venoso yugular por este aumento del gasto cardíaco. Y les decía que el edema se puede confundir de una manera errónea con la insuficiencia cardíaca. También los pulsos arteriales pues van a estar aumentados en amplitud y también en intensidad, y también se puede, digamos, que dar un diagnóstico erróneo de insuficiencia aórtica. Y la que sigue, por favor. Y bueno, algunos cambios en el electrocardiograma que van a ser normales, igual para no confundirlos con algún otro diagnóstico, va a ser que en este caso va a haber una desviación hacia la izquierda de 15 grados. Y esto generalmente va a ser porque el diafragma va a estar elevado conforme va avanzando el embarazo. También podemos tener un intervalo PR reducido, ondas T invertidas o aplanadas y también una onda Q en la derivación de 3. Y también mencionaba que puede haber contracciones prematuras de las aurículas y de los ventrículos, y estas van a ser, digamos que,
frecuentes, pero pues todo esto es normal debido al embarazo. Y la que sigue, por favor. Y bueno, les puse algunos, digamos que cambios que también se dan en el parto, que igual, bueno, son muy similares a los cambios hemodinámicos que ya tenemos, pero pues aunado a estos cambios nos pueden dar, pues además del dolor, también puede haber ansiedad y pues estas contracciones uterinas. También va a haber aquí un aumento de la frecuencia cardíaca de aproximadamente el 50% y también un aumento de la presión arterial. También el consumo de oxígeno por el miocardio va a aumentar hasta 3 veces y el volumen intravascular, digamos que en cada contracción uterina se van de 300 a 400 mililitros de sangre, se van a transfundir desde el útero hacia la circulación, por este aumento del volumen intravascular. Y es lo mismo por el aumento del gasto cardíaco de hasta un 50% que se da en cada contracción. Y todo esto aumenta durante las contracciones y especialmente durante la fase expulsiva del trabajo de parto. Y bueno, en el posparto, en este caso mencionaba en el inmediato, va a haber un aumento del gasto cardíaco de hasta un 60-80% y esto por la descompresión de la vena cava inferior y también pues por la transferencia de sangre, pues digamos de todo, pues sí, del útero a la circulación y también de la que ya les había comentado que daba la placenta, como que se regresa a nuestra circulación y por ende el gasto cardíaco también va a aumentar. También aumenta el retorno venoso por esta descompresión de la vena cava inferior. Va también a aumentar la presión de llenado del ventrículo izquierdo y también el volumen latido. Y estos cambios pues van a mejorar en los primeros 3 días por posparto y van a retomarse a sus niveles basales entre la semana 12 y 24 después del parto. En la que sigue, por favor. Bueno, aquí nada más les puse algunas de las escalas que voy a estar mencionando ya en las cardiopatías, como para que las tengan en cuenta, que esta va a ser de la OMS y pues básicamente nos divide como en lo que podemos encontrar de las cardiopatías y pues como de la severidad de cada una y aunado a esto como el asesoramiento donde tiene que ser, o sea, en el hospital. Pero pues creo que se van a dar una idea en cada una de las fisiopato, pero es solo por si las quieren revisar porque las voy a estar mencionando. También la que sigue, por favor. También es otra clasificación que también menciono, que en este caso es de la NIJA. Igual es para, digamos que, para la gravedad de los síntomas y la limitación que van a tener en la actividad física. Igual por si ven que la menciono. Y en la que sigue. Estos son como algunos síntomas que encontré como generales para tener esta sospecha de alguna enfermedad cardíaca durante el embarazo. Que pues igual, bueno, en este caso hay síntomas como disnea o ortopnea progresiva, tos nocturna, hemoptisis, síncope o dolor de pecho. Y ya en algunos hallazgos clínicos, que en este caso en varias igual se van a dar cuenta, que va a haber tanto cianóticas como no cianóticas, pero pues uno de, digamos que los signos de alerta, pues es la cianosis. También pues algunos soplos que no sean dentro de los que les comenté, la cardiomegalia y algunas como otras que pues igual se pueden ir viendo a partir de la fisiopato. Pero es como algunos datos que se pueden dar para sospechar de alguna de las cardiopatías que les voy a mencionar. Y la que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando a estas cardiopatías, vamos a tener que, digamos, la principal es la hipertensión pulmonar. Aquí vamos a tener que, su definición como tal es la elevación de la presión arterial media, mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, en este caso en cateterismo cardíaco derecho. Pero pues este es más frecuente en mujeres y las primeras manifestaciones clínicas se pueden llegar a observar durante la gestación, por eso es importante.
Y en este caso vamos a tener que esta se clasifica de manera clínica en hasta 5, digamos, subclasificaciones, que son las que tienen ahí abajito, pero la que nos importa pues es la tipo 2, que es la que vamos a ver en esto y que es más frecuente. En este caso, el riesgo materno pues va a ser alto, de hasta 16 a 30% de mortalidad. Y en este caso mencionaba que por este riesgo alto de mortalidad materna, pues se podría dar esta recomendación de evitar el embarazo y pues cuando éste se produzca y aún esté a tiempo, pues estudiar la posibilidad de interrumpirlo. No es que no se pueda llevar a cabo, pero pues por esta tasa de mortalidad no es recomendable. Ujú. Y en este caso decía que de leve a moderada, les digo, se puede tolerar bien el embarazo, pero pues igual está este riesgo. Y nos va a aumentar este riesgo en el parto, en el puerperio y en el posparto temprano. Y bueno, algunas de estas causas de esta mortalidad pues pueden ser estas crisis de hipertensión pulmonar, la trombosis pulmonar, que igual ahorita se van a dar cuenta, la insuficiencia cardíaca derecha y la hipotensión. Y la mortalidad fetal y neonatal va a ser de 0 a 30%, o sea que sí, igual puede estar alta. Y especialmente en los casos de que haya un parto prematuro, un gasto cardíaco materno reducido o se presente hipoxemia. También otros factores de riesgo para la muerte materna, pues es dependiendo de la gravedad de esta hipertensión pulmonar, que haya una hospitalización tardía y el uso de anestesia general. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Aquí como tal, pues les puse una fisiopatología, pero básicamente, pues esto se puede dar por diferentes causas. Una de ellas, pues es que haya vasoconstricción, que haya modelado proliferativo o hiperplasia con fibrosis y que también haya obstrucción de la pared vascular pulmonar. También se puede dar por inflamación y por hiperflujo. En este caso, pues también en el caso del embarazo, pues como aumenta este hiperflujo, pues también nos puede dar esta hipertensión pulmonar. Y en este caso, todas estas causas que les mencioné, pues nos van a aumentar las resistencias vasculares pulmonares y digamos que en las embarazadas, pues para compensar este incremento del flujo sanguíneo y de la frecuencia, digamos que se da como esta hipertrofia. Y en el caso de la hipertensión pulmonar, no se puede llevar a cabo y nos va a dar como como esta como inutilidad para poder dar esta compensación y pues se puede empeorar. Y cuando no tolera este gasto cardíaco, nos puede llevar hasta una insuficiencia ventricular y hasta una muerte súbita por arritmias cardíacas. Y pues básicamente es eso, o sea, va a haber, digamos que una hiperplasia de esta capa pulmonar, bueno, de estas capas de los vasos, nos da un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y pues se da como todo esto de la hipertensión pulmonar. Y como pueden ver ahí, también hay una parte de que va a estar, digamos que afectado los factores antitrombóticos y protrombóticos, y también en el embarazo pues ven que va a haber aunado a esto más factores para que haya trombosis. Y ¿qué me falta? Y creo que ya. La que sigue. Bueno, aquí en el tratamiento no es como tal, digamos que para la hipertensión, o sea, es el mismo tratamiento en este caso de personas que no estén embarazadas, solo cuidando los medicamentos que no se puedan dar. Pero en este caso, pues, nos dan como preferencias, que por ejemplo aquí es un seguimiento estrecho, especialmente en el tercer trimestre, y pues se debe valorar esta función del ventrículo derecho, que es el que tiene pues esta sobrecarga, y también determinar la saturación de oxígeno. Para las pacientes sintomáticas, pues es necesario el reposo en cama y evitar otros factores de riesgo como viajes en avión, y pues por el aumento de la susceptibilidad a la trombosis. También se debe considerar la posibilidad de anticoagular,
por este riesgo pues importante de tromboembolia. También puede ser necesario prescribir diuréticos a los pacientes con insuficiencia cardíaca y también pues si hay alguna deficiencia de hierro. Y pues también comentaban que el bosentan y otros antagonistas de los receptores de endotelina pues se asocian con embriopatía y deben interrumpirse a menos de que se ponga en riesgo la vida de la madre. Y en muchos, bueno, en este y en el que sigue, que es el síndrome de Eisenmenger, les comentan usan el sildenafil oral para pues esta como la parte sintomática de la hipertensión pulmonar. Y también en pacientes que tengan bloqueadores de canales de calcio con buena respuesta, pues pueden seguir este tratamiento. Y en el parto se prefiere la anestesia regional a la general, que no sé si recuerdan, pero es una de las partes que les comenté de riesgo de muerte materna, la anestesia general. Y se debe vigilar de cerca el equilibrio de fluidos y la optimización funcional del ventrículo derecho. También en el posparto pues sigue habiendo este riesgo y es necesario el asesoramiento para estudiar medicamentos que deban mantenerse y también pues el riesgo en futuros embarazos. Y pues los tratamientos no deben interrumpirse en el posparto precoz. Pero pues son como algunas recomendaciones para en esta parte del embarazo. La que sigue, por favor. El síndrome de Eisenmenger, pues la verdad es que es muy similar a lo que ya les había comentado, pero digamos que como una introducción, pues es que estas cardiopatías congénitas pues tienden a manifestarse desde etapas tempranas de la vida. Entonces, generalmente cuando la paciente ya está en edad reproductiva y ha sido estudiada o ya tiene un tratamiento quirúrgico. La verdad que en este caso de estas cardiopatías es bajo el riesgo de lesión congénita fetal, o sea que sea igual transmitido, y en este caso mencionaba que era de hasta un 5%. Y lo que les comentaba que había cardiopatías que son acianogénicas y hay otras que son cianogénicas. Las que son acianogénicas o que no causan esta cianosis pueden llegar a ser bien toleradas a lo largo de la vida y pues son las que van a estar más frecuentemente asociadas a embarazo. En este caso pues está la coartación aórtica, la estenosis pulmonar, la persistencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular o interauricular, que igual las vamos a ver. Y en este caso de las cianógenas, pues estas van a ser más complejas que lleguen a presentarse en la edad reproductiva, pero pues porque no son bien toleradas por el paciente que tenga esta enfermedad. Y en algunas de estas pues es la tetralogía de Fallot y la enfermedad de Epstein, que igual se las voy a mencionar más adelante. En este caso, el síndrome de Eisenmenger y el anterior van a ser de tipo no cianógenas. Bueno, la anterior es más no cianógena, pero en el caso del síndrome de Eisenmenger, en este caso vamos a tener que va a pasar de una patología que es no cianógena a una cianógena. En este caso porque va a haber un shunt o una comunicación entre dos estructuras que normalmente no deberían estar comunicadas. En este caso, el más común va a ser el defecto del septum interventricular. Y bueno, ahorita les voy a comentar más sobre la fisiopatología. En este caso, el riesgo materno igual está alto, de un 20 a un 50%. Y igual que el anterior, se debe estudiar la posibilidad de interrumpir el embarazo, aunque igual esta interrupción también lleva a un riesgo, pero pues es menor que si se lleva a cabo el embarazo. Y como les decía que este cambia de un estado no cianógeno a cianogénico, pues las causas más frecuentes de muerte materna se van a relacionar con esta cianosis y también con el shunt de derecha a izquierda, que igual ahorita lo voy a comentar más para que les quede mejor. También puede haber embolia paradójica y esto por igual por la comunicación y la reducción del gasto cardíaco. Y el riesgo fetal y neonatal es que va a estar, digamos que los abortos pueden ser frecuentes en esta patología. Y como les comentaba en el anterior, pues la mayoría de los tratamientos son como sintomáticos, como el sildenafilo.
Y la que sigue, por favor. Ahí pueden cambiar, por favor. Gracias. En este caso vamos a tener que, como les decía, va a haber un defecto en el septum interventricular. Esto quiere decir que nos va a comunicar pues a ambos ventrículos, que también puede haber otro de otro tipo, pero esta es la más común. Y en este caso pues vamos a tener que el lado derecho del corazón tiene unas presiones más bajas que el lado izquierdo del corazón. Por ende, al principio va a haber un shunt, pero de comunicación del lado izquierdo hacia el lado derecho del corazón. Entonces, en este caso, pues es no cianógena porque va a estar esta sangre oxigenada pasando del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Esto pues nos va a aumentar la cantidad de sangre en el ventrículo derecho y nos va a hacer que haya una sobrecarga. Esto pues se va a mandar a la circulación pulmonar y las arterias pulmonares van a empezar a hacer una vasoconstricción para empezar a compensar este aumento de la cantidad de sangre. Y con el tiempo nos van a dar una remodelación o un engrosamiento concéntrico, o sea, de adentro de, digamos, de como está en la imagen. Y esto nos va a ir cerrando el lumen. Esto, como tal, nos va a aumentar la presión en este caso, de la arteria pulmonar y nos va a hacer que el ventrículo derecho también haga una hipertrofia, pues para tratar de compensar o de vencer esta presión que va a estar aumentada de la arteria pulmonar. Y en este caso ya es cuando se va a empezar a dar a revertir este cortocircuito y ahora va a ser de derecha a izquierda. Y en este caso, cuando este cortocircuito se invierte, es cuando ya nos empieza a dar esta parte de la parte de la cianosis, porque ya ahora va a estar la sangre desoxigenada pasando a la parte del ventrículo izquierdo y pues yéndose hacia la circulación sistémica. Y pues básicamente es eso. La que sigue, por favor. Y bueno, esta parte de la comunicación interauricular pues es similar a lo que les expliqué ahorita de los cortocircuitos. En este caso de la comunicación interauricular, cuando el defecto es grande y existe un gran cortocircuito arteriovenoso, pues va a haber un aumento del gasto cardíaco, también un aumento del retorno pues venoso, y también nos puede dar una sobrecarga pues volumétrica por esta comunicación. Esto pues nos va a aumentar el paso de sangre de la aurícula izquierda a la derecha. Y pues aquí es cuando puede venir esta insuficiencia del ventrículo derecho por este aumento de la carga. Y en este caso, el riesgo materno, pues la mayoría con esta comunicación, como les comentaba que ya la mayoría cuando entran en etapa reproductiva, pues ya tienen algún tratamiento o ya fueron detectadas, pues si ya hay una reparación, hay una buena tolerancia y en este caso tiene un riesgo de clase 1 de la OMS. Pero la parte de que no esté reparada, pues sí puede haber complicaciones tanto tromboembólicas como arritmias auriculares, pues esto a una edad más tardía. Y el riesgo fetal y neonatal, pues es un retraso del crecimiento fetal. Y en este caso, este defecto, pues se puede pues dar un cierre transcatéter durante el embarazo, pero esto es indicado muy raramente pues por las complicaciones y si se lleva a cabo pues es necesario el tratamiento antiplaquetario. Y en este caso de que haya un shunt residual o esta comunicación, pues lo principal sería prevenir la estasis venosa con medidas de compresión y evitar esta posición supino que nos vaya a dar esta compresión de la vena cava inferior y también pues evitar la presencia de aire en vías. En la que sigue. Esto es pues básicamente los que le expliqué ahorita, pues este cortocircuito
de izquierda a derecha por esta parte de la diferencia de presiones, una sobrecarga tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho, y pues también de la aurícula izquierda por este aumento del pues del gasto cardíaco de la sobrecarga volumétrica por esta comunicación, y esto también nos puede dar hipertensión pulmonar. Y ya si digamos que si es muy tardado el tiempo de esta comunicación, pues nos puede dar hasta el síndrome de Eisenmenger que ya les comenté. La que sigue, por favor. Y la comunicación ahora interventricular, que bueno, varias de estas digamos que tienen como la misma base de lo que ya les he comentado, pero bueno, ahorita les sigo comentando. Y en este caso el riesgo materno es dependiendo de el tamaño el tamaño o si ya están reparadas estas comunicaciones interventriculares. En este caso, si son pequeñas o ya han estado reparadas y no hay dilatación tanto del corazón izquierdo o alguna disfunción pues de este ventrículo, tienen un riesgo bajo de complicaciones pues durante el embarazo. En este caso de clase 1 y clase 2 de la OMS. Y en este caso, pues 1 o 2 visitas durante el embarazo y la vigilancia de la hipertensión pulmonar, pues es lo que se recomienda. Bueno, La que sigue, doctora Aide, por favor. Sí. nos vemos en 10 minutos. Sí. O sea, nos vemos a la 1:12. ¿Sale? Para que vayan al baño y hagan todo, porque luego resulta de que se van a medio camino al baño. ¿Sale? Entonces nos vemos en 10 minutos. ¿Vale? Bye. Ahorita les mando el link. Continuamos, por favor. Listo, doctor, adelante. Bueno, en este caso como parecen como o tienen la misma base en este caso de las comunicaciones que el síndrome de Eisenmenger. Y en este caso esto se parece igual mucho, o sea, si sigue presentándose esta hipertrofia, pues cambia, o bueno, estas presiones cambian y se cambia otra vez el shunt y hacer los cianógenos. O sea, en este caso esta base es lo mismo porque es esta comunicación interventricular. La que sigue, por favor. Y aquí en la comunicación auriculoventricular, aquí digamos que es tener las dos anteriores juntas. En este caso, pues el riesgo materno, en este caso es después de ya que haya corrección, el embarazo puede tolerarse bien, y teniendo un riesgo de clase 2 a 3 de la OMS. Y en este caso se han descrito arritmias y empeoramiento de la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. También el riesgo de insuficiencia cardíaca pues es bajo y solo se produce en mujeres que ya tengan una insuficiencia grave o que ya tengan una función pues de este ventrículo ya deteriorada. Y en este caso el riesgo fetal y neonatal, pues la mortalidad neonatal en el 6% de los casos puede ser por recurrencia de esta cardiopatía. Y en el tratamiento, pues el seguimiento durante el embarazo es al menos 1 vez por trimestre y la frecuencia del seguimiento se debe aumentar hasta
una vez al mes o cada 2 meses para pacientes que ya tengan una insuficiencia valvular pues significativa o la función ventricular esté deteriorada. ¿Está cortando o solo se me está cortando a mí? Creo que sí a ti, porque ya no vemos bueno, yo no veo la presentación. Sí está la presentación. Sí la veo. Yo no la veo. Yo tampoco no la veo. Ay, yo sí la veo. Yo sí veo la presentación también. Yo sí la veo. Ya la veo. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí lo que pasa pues es que va a estar este shunt de izquierda a derecha, pero de ambas cavidades. Entonces esta sangre se va a dirigir al pulmón para reoxigenarse, pero pues esto va a ser, digamos que inútilmente, porque esta sangre ya va a estar mezclada con la sangre que no tiene oxígeno. Entonces el pulmón pues se va a sobrecargar por un exceso de sangre de tanto de ambos tipos, o sea, desoxigenada y oxigenada. Y esto va a empezar a recircular continuamente entre el pulmón y el corazón. Y pues va a darse esta sobrecarga del corazón y también puede pues agravarse con insuficiencia de las válvulas, tanto de la mitral como de la tricúspide. Y si no se corrige, pues nos puede llevar hasta una insuficiencia cardíaca severa o pues esta hipertensión pulmonar. Y bueno, en este caso el tratamiento quirúrgico generalmente se da antes de los 6 meses de edad, pero es lo que les decía, que ya la mayoría vienen con un tratamiento previo. Y esto generalmente se da con un parche y también pues arreglan estas válvulas, tanto la mitral como la tricúspide. Y en este caso, en algunas ocasiones se puede demorar el tratamiento más de 6 meses de edad, si es que esta comunicación es pequeña o existe poca insuficiencia válvular, pero pues esto es ya en la madre, pues. En la que sigue, por favor. Y ya pasando a otra, pues está la coartación aórtica, que como su nombre lo indica, pues es un estrechamiento de la arteria que causa pues esta obstrucción de su flujo. Esta se tolera bien tras la reparación igual, y el riesgo es de clase 2 de la OMS. Y en mujeres con esta coartación aórtica nativa o reparada pero que tienen hipertensión sistémica o que sea residual o los aneurismas aórticos que lleven a un mayor riesgo de complicaciones, pues todos estos pueden darnos una disección aórtica, que es el principal riesgo de este tipo de patología. Y más pues con este aumento del flujo en el embarazo, pues como es más susceptible a esta ruptura. Y otros factores de riesgo, pues es esta dilatación aórtica, la válvula aórtica que sea bicúspide, el riesgo obstétrico, pues de esta preeclampsia, de este aumento de las presiones, y el riesgo fetal y neonatal, generalmente pues hay riesgo de aborto. Se debe tener pues una monitorización minuciosa de la presión y también está indicado el seguimiento regular al menos cada trimestre. También pues si en este caso de que haya esta hipertensión, pues tratarla y pues evitando también que sea un tratamiento agresivo para las mujeres que tengan esta coartación. Esto pues para prevenir la hipoperfusión placentaria. También la intervención percutánea con stents, que creo que sí tengo una imagen en la que sigue, pero ahorita se las enseño, que tengan fármacos pues para evitar esta recurrencia de la coartación aórtica, y es posible hacerla durante el embarazo, pero pues solo en casos donde la hipertensión sea resistente o haya un mayor riesgo tanto materno como fetal. La que sigue, por favor. En este dibujito de en medio, pues es como el stent, que básicamente va a abrir esa coartación aórtica y pues es donde pueden estar medicados. En este caso, el estrechamiento generalmente está en la porción torácica descendente, entonces en las porciones donde esté proximales a esta coartación, pues se va a aumentar la presión. En este caso, generalmente es en la raíz aórtica, en arterias cerebrales, arterias que irrigan miembros inferiores, y también, pues por la cercanía va a haber una sobrecarga también del ventrículo izquierdo. Y en este caso, donde hayan
las porciones distales de esta cortación aórtica pues pueden tener o una disminución de la presión arterial o puede estar normal. En este caso sería en la aorta abdominal o en arterias que irriguen igual miembros inferiores. Y pues sí, básicamente. La que sigue, por favor. Y en la estenosis de la válvula pulmonar, pues en este caso pues esta va a ser una obstrucción al flujo de salida de la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. El riesgo pues suele tolerarse bien durante el embarazo. La estenosis grave pues puede darnos lugar a insuficiencia de este ventrículo y también nos puede provocar arritmias. En pacientes con función ventricular que ya esté deteriorada o se haya identificado esta regurgitación pues grave, puede ser un predictor de que puede haber complicaciones maternas. Y el tratamiento, pues, en caso de que sea leve y moderada, pues, ahí digamos que se considera que es de bajo riesgo de entre las clases 1 y 2 de la OMS y el seguimiento trimestral puede ser suficiente. En el caso de que sea grave, pues las evaluaciones cardíacas ya van a ser mensuales o bimensuales y van a estar centradas pues en la evaluación de este ventrículo derecho. Y si es muy sintomática que no responda al tratamiento médico y tampoco al reposo en cama, se puede practicar pues una valvuloplastría percutánea pues para abrir esta estenosis. La que sigue, por favor. En este caso pues va a haber un obstáculo del vaciamiento del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En este caso, pues se va a aumentar debido a esto la presión sistólica del ventrículo derecho. Esto es proporcional al grado de estrechez que tenga esta estenosis. Y pues esto nos va a condicionar una hipertrofia, pues como tal de este ventrículo derecho y nos va a disminuir su distensibilidad ventricular. También nos va a aumentar la resistencia, pues, para el vaciamiento de esta aurícula derecha y, o sea, del vaciamiento hacia la aurícula derecha y esto también nos puede terminar de acabar con la hipertrofia y si ya es por mucho tiempo, pues nos puede dar hasta una insuficiencia cardíaca derecha. Y también esta obstaculización del vaciamiento del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar nos puede dar que este tiempo de expulsión de sangre sea mucho mayor, o sea, que se quede mucho tiempo la sangre acumulada ahí para esperar su tiempo de vaciamiento. Y pues esto también nos puede dar más riesgo de trombosis por el tiempo que se queda ahí la sangre. Y en este caso la cantidad de sangre que va a salir es normal, pero el tiempo en el que sale va a estar más prolongado. Y si ya se presenta la insuficiencia cardíaca derecha, es cuando ahora sí se va a disminuir digamos que este gasto o esta cantidad de sangre que se va a expulsar. Pero generalmente antes de la hipertrofia y de la insuficiencia es normal, solo que el tiempo va a estar más prolongado, o sea, se va a tardar más el vaciamiento. Y la que sigue, por favor. Y en la tetralogía de Fallot. Como les decía, aquí ya va a ser cianógena, porque el cortocircuito va a ir de derecha a izquierda. Y aquí pues principalmente vamos a tener 4 situaciones que va a haber comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, el cabalgamiento de la aorta y aparte hipertrofia ventricular derecha, que serían como los 4 principales. Ahorita les comento más en la fisiopato, pero pues en este caso las mujeres con tetralogía de Fallot, pues si está bien reparada, pues ya el riesgo va a ser de tipo 2. Ahorita les explico por qué, digamos que no, bueno, sería muy complicado tenerla en el embarazo, pero pues prácticamente iría la mayoría, como les decía, si no, este padecimiento no sobreviviría a la etapa de gestación si no estuviera ya reparada. Y en este caso el 8% van a presentar complicaciones cardíacas, pero sobre todo por la toma de medicación antes del embarazo. Y las más frecuentes van a ser arritmias o esta insuficiencia cardíaca. También pues Se me trabó.
Los factores de riesgo pues son esta una regurgitación moderada a grave y un embarazo previo, porque pues puede asociarse a que haya un aumento del tamaño del ventrículo derecho y además que haya más eventos cardíacos a largo plazo. Y el riesgo fetal y neonatal, aquí pues puede haber restricción del crecimiento fetal y debe de llevar a cabo un cribado materno previo al embarazo para identificar esta lesión del cromosoma 22, que es por ello que se da la tetralogía de Fallot. Y en este caso se debe llevar un seguimiento trimestral. También para las pacientes que tengan regurgitación pulmonar grave, pues la valoración debe ser mensual o bimensual. Y si se produce esta insuficiencia del ventrículo izquierdo, se debe de iniciar tratamiento con diuréticos y también se recomienda que haya un buen reposo en cama. Y también se debe valorar el parto prematuro o también se puede dar un implante transcatéter de la prótesis valvular, para que los pacientes que no responden al tratamiento pues puedan tener esta menor complicación, pero pues igual casi no se hace mucho por el riesgo. La que sigue. Y aquí, pues como tal, digamos que el defecto que se da más es por esta parte del tronco cono, que, o sea, se va a dar digamos que va a estar esta tabicación va a estar mal, o se va a hacer de una manera errónea, y esto va a hacer que tanto el tabique que va a separar el canal aórtico y pulmonar se va a desarrollar desde del territorio que normalmente sería para el canal pulmonar. Y también cuando se desplaza este tabique hacia adelante y hacia la izquierda, va a quedar desalineado con la porción anterior del tabique interventricular primitivo. O sea, nos va a causar una comunicación interventricular. Y además, pues lo que les comentaba de que puede haber este cabalgamiento de la aorta, que se va a conectar esta aorta con ambos ventrículos. Y en este caso también va a haber por esta tabicación, digamos, errónea, también va a haber una estenosis del infundíbulo de la arteria pulmonar y también del aparato de esta arteria pulmonar. En este caso, pues, tanto la comunicación como la estenosis pulmonar nos van a dar una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, y si se da por mucho tiempo, pues nos puede llevar a la hipertrofia y también a la insuficiencia cardíaca. Y en el caso del cabalgamiento aórtico, pues esto lo que va a hacer es que el ventrículo derecho encuentre ahora dos rutas. Y la primera de la arteria pulmonar, pues por esta estenosis pulmonar va a aumentar su resistencia, y digamos que no va a poder pasar tanta sangre como normalmente pasaba para hacer esta oxigenación de la sangre. Y en el caso de la aorta, como esta aorta sí va a estar, digamos que permeable para el paso de la sangre, pues se va a pasar toda esta sangre desoxigenada a la circulación. Y pues eso sería. La que sigue, por favor. Y ahora con la malformación o enfermedad de Einstein. Esta igual puede ser o no cianótica dependiendo pues el tiempo. En este caso, lo que principalmente digamos que se van a alterar va a ser tanto la válvula tricúspide como la válvula tricúspide, que generalmente esta se va a dar, digamos que se va a dosar más abajo de lo que debería, como se ve en la imagen, y pues va a hacer que este ventrículo derecho esté aún más pequeñito por la implantación de la válvula tricúspide. En este caso, si no es complicada, suele tolerar bien el embarazo y es de riesgo de clase 2. En este caso, en pacientes que ya tengan esta parte de cianótica o cianógena, se debe desaconsejar pues el embarazo. Y también si ya hay insuficiencia cardíaca. Y los problemas van a depender de esta insuficiencia de esta válvula, que es la que va a ser afectada, y también de la función del ventrículo derecho, que pues va a ser más pequeño.
Y es frecuente, pues, como les decía, la cianosis y también puede haber arritmias y hay más riesgo de insuficiencia cardíaca y también aumenta el riesgo de que haya parto prematuro. Y el pronóstico, pues, está relacionado con esta parte de tanto de la saturación de oxígeno como con el gasto cardíaco. Y si es grave y se añade con insuficiencia cardíaca, se puede tratar médicamente durante el embarazo y las mujeres que ya tengan un shunt interauricular pueden sufrir pues cianosis progresiva y también tienen mayor riesgo de embolia paradójica, que es cuando pues este émbolo pasa, pero en este caso en el de la comunicación interauricular, donde no debería de haber una comunicación y pues estas se deben evaluar en cada visita. La que sigue, por favor. Como tal, pues como les decía, este aparato o la tricúspide, pues va a estar insertada, digamos, en la parte más baja que lo que normalmente debería estar, y esto pues nos va a reducir el área del ventrículo derecho. Y como tal, esto va a hacer que haya una obstrucción pues del tracto de salida de este mismo ventrículo derecho, y nos va a hacer que se disminuya esta sangre que va a ir hacia los pulmones, a la oxigenación. Y también pues esta presión del ventrículo derecho va a tener que estar más elevada para poder sacar esta sangre hacia la arteria pulmonar. Y también pues este aparato la tricúspide que va a estar pues alterada, también nos puede dar una insuficiencia tricúspide de grado variable, dependiendo el volumen como la presión de la aurícula derecha. Y también algo que comentaban pues es que este padecimiento generalmente se va a asociar con una comunicación interauricular como la abertura del foramen oval, y pues esto también nos genera este cortocircuito de derecha a izquierda y por ende nos da más esta parte de la complicación cianogénica. Y creo que ya, la que sigue, por favor. Y en la transposición de grandes vasos, en este caso, es como si cambiaran los vasos con el área donde van a insertarse. En este caso, la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo y ahora la aorta del derecho. Y pues esto nos va a hacer que la circulación normal de la sangre pues esté muy, digamos que, pues muy afectada. En este caso, muchas mujeres toleran el embarazo bien, pero después de una operación para cambiar esta pues mala transposición. Y ¿sí me siguen viendo? Bueno, ¿escuchando? Sí. Sí. Y hay mayor riesgo de complicaciones como arritmias y también hay a veces amenazas pues de la vida materna, y también la insuficiencia cardíaca pues es un riesgo ya más significativo de clase 3 de la OMS, y se debe desaconsejar el embarazo a pacientes que ya tengan este deterioro del ventrículo derecho y que esto ya sea de moderado a grave. Y hay más riesgo de parto prematuro en hasta un 38%, también de bajo peso al nacer, y la revisión en este caso va a ser mensual o bimensual y van a ser centradas pues en esta función del ventrículo derecho y de ver las arritmias. Y en este caso pues dependiendo puede ser necesario prescribir diuréticos y otros tratamientos si ya hay insuficiencia cardíaca. Y la que sigue, por favor. En este caso, pues, como les decía, que van a estar, digamos que cambiadas de lugar tanto la aorta como sí, que van a estar cambiados los vasos al revés, o sea, la arteria pulmonar va a estar en la aurícula izquierda y en este caso va a estar con sangre arterial y va a ir a los pulmones. Y la aorta va a estar ahora del lado derecho y va a llevar sangre venosa hacia la circulación sistémica. En este caso, esta sangre venosa
de las cavidades derechas, pues va a ir a la aorta y se va a ir a la circulación sistémica sin oxigenarse en el pulmón. Y la sangre arterial, pues va a ir a las cavidades izquierdas, a la arteria pulmonar y vuelve a recircular a la sangre oxigenada por el pulmón. O sea, la sangre oxigenada va a estar oxigenándose y la desoxigenada se va a ir a la circulación sistémica. Si esto estuviera así sin ninguna comunicación interventricular que lo ayudara, pues la vida no sería posible. Pero en este caso, en esta transposición, se asocia mucho con otro cortocircuito. O sea, además de esta transposición de los grandes vasos, puede haber un cortocircuito, ya sea interauricular o interventricular, o entre estos grandes vasos, y ahora sí es cuando ya la vida es posible. O sea, esto es lo más común. Y creo que ya. La que sigue, por favor. Y bueno, hay una parte en que esta transposición, digamos que va a estar un poquito muy diferente, porque ahora la aurícula izquierda va a vertir en el ventrículo derecho y la aurícula derecha en el ventrículo izquierdo, y la aorta pues está en el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar en el ventrículo derecho, o puede haber ambas. O sea, puede ser esto de que les decía de la aurícula con el ventrículo erróneo, o la aorta ahora de lugar de estar en las aurículas va a estar en el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar en el ventrículo derecho. O sea, el chiste es que haya una mala comunicación que pues nos cambie esta parte de la circulación. Y en este caso, pues el riesgo materno va a estar, pues hay mayor riesgo de sufrir complicaciones arrítmicas o insuficiencia cardíaca, y esto lo pone en una clase 3 de la OMS. Tiene más predisposición a sufrir un bloqueo AV y también que haya deterioro irreversible del ventrículo derecho. Se debe desaconsejar el embarazo en pacientes con clase funcional 3 o 4 de la NIJA, que era la que les puse al principio, y también si hay disfunción ventricular grave con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo pues menor al 40%, y el riesgo fetal y neonatal, pues hay aumento de la tasa de pérdida fetal, y especialmente cuando ya pues hay esta parte de la cianosis, que no se esté bien oxigenando bien la sangre. Y se debe someter con regularidad a monitorización ecográfica de la función sistémica del ventrículo derecho cada 4 a 8 semanas, y también pues valorar esta parte de los síntomas de la cianosis y del ritmo cardíaco. Y la que sigue, por favor. Y bueno, la que sigue es la circulación de Fontan, que en este caso pues no es que sea una cardiopatía congénita. En la parte de la cardiopatía congénita va a ser que nada más va a haber un ventrículo funcional. Y entonces se hace una reparación para que no haya esta sobrecarga de este único ventrículo para la parte de la oxigenación de la sangre. Entonces se va a dirigir directamente de las arterias pulmonares hacia, bueno, de la vena cava inferior hacia las arterias pulmonares para evitar esta sobrecarga del único ventrículo. Y bueno, el riesgo materno pues es que va a tener mayor riesgo a sufrir problemas de fertilidad, aunque puede haber un embarazo con éxito. Aquí ya las pacientes es un riesgo alto o muy alto de clase 3 o 4 de la OMS. Las arritmias y el deterioro de la clase funcional en la NIJA pues no son infrecuentes, y se debe desaconsejar el embarazo a los pacientes que tengan una saturación menor de 85% y una función ventricular pues ya reducida. También que la regurgitación auriculoventricular pues sea de moderada a grave, y también que haya arritmias resistentes o alguna enteropatía, o sea que ya haya muchas complicaciones, pues ya esto sería un riesgo 4 de la OMS. Y el riesgo obstétrico pues es frecuente la hemorragia antenatal y periparto. Y en el caso del feto o neonato hay riesgo alto de abortos, también que haya un parto prematuro y que tenga un pequeño tamaño para la edad gestacional, y también pues que haya más muerte neonatal. Se recomienda pues vigilar de manera mensual a las pacientes y también durante las primeras semanas postparto. También se debe considerar la anticoagulación,
Y las arritmias auriculares pues también se deben tratar y a menudo estas llegan a tratarse con cardioversión eléctrica. Miren la que sigue, por favor. Y en este caso, en enfermedades de la aorta, pues aquí generalmente es cualquier complicación con la aorta, tanto puede ser ya sea por algún síndrome que presente la madre o que haya, o sea, el chiste es que haya alguna alteración con esta parte de la aorta. Y hay factores que van a tener de riesgo, que también puede ser la hipertensión y la edad materna avanzada. Y en este caso, otra de las preocupaciones, como ya la hemos visto en la igual anteriormente, pues la disección aórtica, que en este caso esta suele ocurrir en el último trimestre de gestación, en aproximadamente 50% de las pacientes, o puede ocasionarse poco después del parto, hasta en un 33%, que sería como la complicación que tendremos que ver más para que no, bueno, es el riesgo más grande. Y en este caso se deben controlar pues por ecocardiografía a intervalos regulares durante todo el embarazo y también a los 6 meses del parto. Estas mujeres pues tienen alto riesgo de esta disección o que ya su aorta esté muy dilatada y pues deben de realizarse un control mensual. También mujeres con riesgo bajo o la aorta ya esté muy dilatada, pues también un control cada 3 meses. También se puede realizar una resonancia magnética cardíaca sin contraste. También un control estricto pues de la presión arterial y cuando sea necesario pues iniciar un tratamiento antihipertensivo pero que sea seguro para el feto. También se pueden considerar el tratamiento con beta bloqueadores, pero pues monitorizando el crecimiento fetal. Y también si hay, en este caso del síndrome de Ehlers-Danlos, pues el celiprolol, pero pues es dependiendo de la causa por la que esté alterada la aorta. La que sigue, por favor. En este caso, pues les puse una tabla donde ya enlistan como las principales enfermedades de esta aorta y el riesgo de que les decía que es la principal complicación, que es la disección, y pues ya dependiendo del riesgo. Y también abajito dice si se desaconseja el embarazo y en qué parte, digamos que de la dilatación de esta aorta, pues se puede desaconsejar. Y la que sigue. Bueno, en este caso igual es dependiendo de qué dilatación haya de la aorta para dar como tal una intervención. También se debe pues valorar si se puede dar una reparación aórtica cuando el feto todavía sigue en el útero. También cuando el feto sea viable pues se recomienda el parto por cesárea seguido de una cirugía pues aórtica ya para la madre. Y la cesárea se debe llevar a cabo en un hospital de cirugía cardiotorácica y unidad de cuidados intensivos neonatales, pues por si hay esta ruptura de la aorta. Y en este caso, la disección aórtica, en este caso decía de Stanford tipo A, que ocurre durante el embarazo, pues es una urgencia quirúrgica y se debe realizar un parto por cesárea si el feto es viable. Y esto pues en quirófanos que estén especializados cardiotorácicamente, para que puedan reparar, pues en este caso, si hay esta disección. Si el feto no es viable, se debe de llevar a cabo la reparación aórtica con el feto inútero y esto pues aumenta la mortalidad fetal de un 20 al 30%. Y la de tipo B, que no es menos complicada que la de tipo A, se recomienda el tratamiento conservador con un estricto control de la presión arterial y pues fármacos que sí estén permitidos en el embarazo. Y el parto, pues dependiendo del diámetro de la aorta, si se aconseja el parto vaginal o un parto por cesárea. Y ya si es más de 45 milímetros, pues es cuando se recomienda por cesárea, pero como les decía, en un espacio que esté
especializado en esta cirugía cardiotorácica. En la que sigue, por favor. Valvulopatía. Y bueno, ya entrando a las valvulopatías, en la estenosis, en este caso En la 42. mitral, pues igual hacer la obstrucción del flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y esto pues por alteración de esta válvula. En este caso la de tipo leve se puede tolerar bien en el embarazo, pero pues puede producirse una insuficiencia cardíaca en un tercio de las mujeres embarazadas, con una, en este caso dependiendo del tamaño de esta estenosis. Y esto sobre todo en el segundo trimestre, incluso en mujeres que hayan estado previamente asintomáticas por esta sobrecarga del volumen. Y en este caso la fibrilación auricular sostenida, aunque es poco frecuente, en menos de 10% de las pacientes, pues puede precipitar a la aparición de esta insuficiencia cardíaca y también que haya algún evento tromboembólico. La mortalidad pues es entre 0 a 3%, y en este caso es más frecuente en países pues, como México. Y también en este caso la clase de la NIJA pues ya va a ser de tipo 2 en adelante, y una presión arterial pulmonar mayor a 30 milímetros de mercurio, pues ya es una estenosis grave, y la edad avanzada también se asocia con más complicaciones maternas. Y el riesgo pues es de lo mismo, de que haya un riesgo de que se dé esta insuficiencia cardíaca, y pues también va a depender de los síntomas que presente. Hay más riesgo de que haya un parto prematuro, también que haya un retraso del crecimiento del feto, también que haya muerte fetal de hasta en 1 al 5%, y pues hay un mayor riesgo en mujeres que tengan ya una NIJA mayor de 3 a 4, o sea que ya haya complicaciones para realizar sus actividades. Y en este caso, pues el diagnóstico se considera si es muy significativo dependiendo del área valvular, o sea, el cierre de esta válvula mitral. Y pues en este caso se puede usar el Doppler durante el embarazo para valorar el área valvular, y pues también se puede dar el gradiente de la presión arterial pulmonar para ver las consecuencias o el pronóstico que puede tener esta mujer embarazada. Y también se puede, antes del embarazo, pues realizar alguna prueba de esfuerzo, y pues para dar más información, pero pues esto sí se detecta antes. La que sigue, por favor. Aquí pues les puse como tal la fisiopatología y también algunos de los síntomas que se pueden deber a esta fisiopato. Como tal, pues va a haber una obstrucción del flujo de sangre, y pues esto nos va a aumentar la presión de la aurícula izquierda. También nos va a disminuir pues el llenado ventricular, en este caso del ventrículo izquierdo, y pues nos va a dar una disminución del gasto cardíaco. También nos va a dar una sobrecarga sistólica, y pues con el tiempo, por este aumento de la sangre que no va a poder pasar al ventrículo izquierdo, pues nos va a dar una dilatación de esta aurícula izquierda. Y como les comentaba también en otras, pues el hecho de que la sangre se quede mucho tiempo ahí sin poder vaciarla al ventrículo izquierdo, pues nos va a dar esta parte de que se puedan llegar a formar trombos. También que la sangre esté recirculando nos puede dar esta parte de que hay una fibrilación auricular. Y en este caso decía que esta dilatación de la aurícula izquierda también nos puede dar una presión del nervio laringio recurrente y nos puede causar pues esta disfonía. Y en este caso de que ya la dilatación sea crónica, pues nos puede dar hasta una insuficiencia ya como tal de la válvula mitral. Y también el tiempo que está ahí, pues nos puede dar un riesgo de endocarditis infecciosa. Y igual si conforme más tiempo quede esta estenosis, pues ya nos puede dar hasta que empiece a elevar las presiones de la parte hasta de los pulmones, o sea, de las presiones de las venas pulmonares y también de los capilares, y también nos puede llevar a un trasudado líquido o un edema intersticial,
que inunde también pues los alvéolos y esto nos impida un menor intercambio pues del oxígeno para la sangre. Y esto pues llevándonos un edema agudo de pulmón y también esto de la congestión pulmonar pues llevarnos a síntomas como disnea o apnea y también por este aumento de las presiones pues la hipertensión pulmonar. También nos puede llevar a dilatación del ventrículo derecho y que aumente este diámetro del anillo de la válvula mitral y también de la otra válvula que nos puede llevar a la insuficiencia tricuspidia. Y pues con el tiempo igual hipertrofia del ventrículo derecho y hasta la insuficiencia cardíaca derecha, que eso ya es más crónico. Mira aquí, por favor. No. Y bueno, ya en el tratamiento, pues se recomienda restringir la actividad física y pues iniciar el tratamiento con bloqueadores beta, preferiblemente el metoprolol y el bisoprolol. Y pues pueden emplearse diuréticos si los síntomas persisten, como les decía que puede haber edema pulmonar. Y también se recomienda la anticoagulación por esta parte de que puede aumentar la tromboembolis. Bueno, sí, la embolia. Y también se debe considerar pues esta anticoagulación para mujeres que tengan ritmo sinusal, también que la ecocardiografía también empieza como a tener ya pues signos de alguna insuficiencia cardíaca o también de que ya esté dilatada la aurícula izquierda. Y en este caso, si ya es muy significante la estenosis, pues se debe desaconsejar el embarazo si es que previamente se detecta. Y en este caso, si se detectó antes del embarazo, pues se pudo haber realizado por vía percutánea, pues alguna, en este caso como la que se ve en la imagen, para abrir esta estenosis. Y también hay otra parte que ya es más invasiva, que es no invasiva, pero es la comissurectomía percutánea, que en este caso se puede realizar después de las 20 semanas de gestación, pero solo debe considerarse para mujeres que ya tengan una nija avanzada, que ya esté, pues sí, que ya no puedan realizar sus actividades como con esa facilidad o que ya estén más sintomáticas. Y ya la comissurectomía cerrada, pues esta ya es más para países en desarrollo, entonces la que digamos que vendría siendo más común sería la percutánea. Y la que sigue, por favor. Y bueno, en este caso, igual, o sea, de las valvulopatías, pues tenemos otra que es la aórtica, que igual pues va a haber o sea, se va a estrechar y no va a dejar el paso hacia pues esta válvula aórtica y hacia la circulación sistémica. Y pues esta puede presentar insuficiencia cardíaca, pero es poco frecuente. Y en este caso en pacientes que tengan esta estenosis moderada y también en pacientes que estaban ya previamente asintomáticos. Y la insuficiencia cardíaca también puede aparecer en un cuarto de las pacientes sintomáticas. Las pacientes que ya tengan estenosis aórtica grave pueden tolerar bien el embarazo siempre que la prueba de esfuerzo previo al embarazo sea normal. Y la muerte es poco frecuente si se proporciona un tratamiento adecuado, las arritmias son poco frecuentes y las mujeres con válvula aórtica bicúspide pues tienen un mayor riesgo de disección aórtica. Y en este caso es bajo si el diámetro de la aorta no es tan cerrado. Y ya si es moderada a grave, pues del 20 al 25% pueden tener parto prematuro, retraso del crecimiento uterino y un bajo peso al nacer. Y también puede haber pues hay riesgo también bajo, pero riesgo de aborto y mortalidad fetal. También pues se recomienda una prueba de esfuerzo a pacientes asintomáticas previa al embarazo para evaluar pues esta tolerancia al ejercicio y la respuesta de la presión arterial y también si hay arritmias. Y la ecocardiografía también nos puede dar más información. Y también en pacientes que tengan válvula aórtica bicúspide, pues se debe valorar los diámetros antes y durante el embarazo, pues para ver
¿Qué tanta complicación hay? La que sigue, por favor. Y pues ya esta es como la fisiopatología de igual de esta estenosis, que pues como tal va a haber una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y pues va a haber un aumento del tiempo de expulsión de este ventrículo hacia la circulación sistémica. También pues va a haber más presión de este ventrículo porque va a tratar de vencer esta estenosis de la aorta. También pues por esta carga de flujo pues nos puede dar hipertrofia, una dilatación y ya en más cronicidad pues hasta una insuficiencia cardíaca izquierda. Y en la que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí algunas recomendaciones. Como diuréticos, si hay síntomas congestivos, se debe desaconsejar pues el embarazo. Ay, Jesús. Pues ya cuando sea muy grave o que sea sintomática, pero ya haya una complicación en el ventrículo izquierdo. Y pues se debería de haber realizado la cirugía antes del embarazo, como que les comenté, para evitar esta estenosis. Y no se desaconseja el embarazo a pacientes asintomáticas, incluso aunque tengan la estenosis aórtica grave, pero pues no están presentando esta sintomatología que pueda complicar, pero el tamaño y la función del ventrículo izquierdo y la prueba de esfuerzo tienen que ser normales. Y pues las evaluaciones cardíacas deben ser mensuales o bimensuales y que incluyan una ecocardiografía pues para tener más detalles. Y pacientes muy sintomáticas que no respondan al tratamiento pues pueden realizar una valvuloplastia percutánea, pero pues pues tiene complicaciones. Y cuando no sea posible y la paciente sufra síntomas que pongan en riesgo su vida, pues se debe de considerar el reemplazo de la válvula después de un parto precoz por cesárea, si esta es posible. Y pues se prefiere en pacientes sintomáticas el parto por cesárea y en pacientes que no tengan la estenosis aórtica grave, pues el parto vaginal. Y después del parto, pues la aparición de la enfermedad es frecuente y pues en este caso se requiere un estrecho seguimiento y pues considerar la realización de la valvuloplastia percutánea. La que sigue, por favor. Y en este caso, pues también ya les platiqué de las estenosis, pero pues también puede haber estas insuficiencias donde no haya pues que no haya bien este cierre de las válvulas, en este caso pues dependiendo la localización, que puede ser pues mitral o aórtica o también tricuspidia. Y pues igual vamos a valorar la función del ventrículo izquierdo y pues si tiene un alto riesgo de complicarse a una insuficiencia cardíaca. Y pues si hay insuficiencia aguda a grave, pues se va a tolerar mal el embarazo. También hay retraso del crecimiento intrauterino en un 5 a 10% y pues se debe de haber una evaluación antes de la concepción. También valorar los síntomas y un examen ecocardiográfico para ver la gravedad de esta regurgitación que pues se va a dar por esta parte de que no puedan cerrar bien pues las válvulas. Y pues el tratamiento pues dependiendo de la sobrecarga hemodinámica por esta regurgitación y un seguimiento trimestral. También se recomienda el parto vaginal con anestesia epidural y facilitación de la segunda etapa del parto. Y también pues en las intervenciones pues se recomendaría una cirugía previa al embarazo y la insuficiencia aguda grave con insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento pues se puede o se tendría que plantear una intervención durante el embarazo o si el feto está suficientemente maduro pues producirse el parto antes de la cirugía cardíaca. La que sigue, por favor. Y aquí pues les puse la fisiopato de cada una de la insuficiencia mitral
que como les decía, pues no va a haber esta coaptación o cierre de las valvas y la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda van a ser simultáneas por esta regurgitación y va a haber una sobrecarga del volumen para la aurícula izquierda y también para el ventrículo izquierdo y se va a aumentar la presión de la aurícula izquierda y esto a la larga pues nos puede dar una dilatación y también a la larga una dilatación del ventrículo izquierdo y pues llevarnos a una insuficiencia cardíaca. También en la parte de la aorta, pues aquí en este caso va a haber una regurgitación de la aorta al ventrículo izquierdo, se va a dar una sobrecarga de este volumen igual por la regurgitación del ventrículo izquierdo y se va a aumentar la presión del ventrículo y también de la aorta. Y pues va a haber un aumento de la poscarga y nos va a dar una hipertrofia, una dilatación y pues nos puede llevar hasta una insuficiencia cardíaca. La que sigue, por favor. Y pues en el caso, les digo, o sea, aparte de ver estas estenosis, pues puede llevarnos a una insuficiencia. En este caso, pues de la válvula tricúspide. Y es más común que esta sea secundaria a endocarditis o una malformación de Epstein que ya les había comentado. Y en este caso, si es muy sintomática o ya hay disfunción de este ventrículo derecho, pues va a aumentar el riesgo materno y también si la insuficiencia es de moderada a grave, pues puede haber alguna complicación como alguna arritmia. Se puede tratar de manera pues conservadora, pero cuando sea necesaria la cirugía, pues se puede considerar. Y también en pacientes que tengan ya una sintomatología grave, pues en este caso se debería de considerar la reparación, pero pues es más, se debería de haber hecho antes del embarazo. En la que sigue, por favor. Igual aquí la fisiopatología, que pues no hay este cierre de ambas valvas, se da una regurgitación del ventrículo derecho a la aurícula derecha y hay una sobrecarga de volumen en ambas. Y si esta es muy importante, pues se puede dar una regurgitación hasta las venas cavas, hasta las venas suprahepáticas y hasta el hígado. Y pues esto nos puede dar una presión auricular aumentada al final de la sístole, perdón, y hay hipertensión venosa sistémica y también nos puede dar una congestión hepática crónica, pero pues esto ya sí es muy importante esta regurgitación, esta sobrecarga volumétrica. Que sigue, por favor. Y bueno, aquí ya nada más les puse como alguna del tratamiento que pues pueden ser con estas prótesis, ya sea pues que sean, por ejemplo, de cerdo, de bovino o que sean mecánicas, pero las mecánicas tienen más complicaciones a que se tapen por algún trombo. Y por ello hay anticoagulación, que les puse una tabla en la que sigue para como, sí, o sea, la que sigue. En la que sigue les puse algunas como recomendaciones de esta medicación para evitar la trombosis dependiendo de las semanas. Que es dependiendo si tienen una medicación con dosis altas o bajas. Pero pues ese ya es como extra por si tienen las pacientes estas válvulas ya sean mecánicas o bioprótesis. En la que sigue. Bueno, y en este caso Bueno, hay más. Aide, aquí Sí. le dejamos. ¿Cuántas te faltan, mija? Ya nada más esta y otra, y creo que ya. Ok. De muestra de enfermedades. Ajá, le dejamos aquí. Mañana no vamos a tener clase para que estudien para el examen. Entonces, por favor, te encargo, doctora Laura, que me avises. Si no, pues para yo viendo. Ya, doctor, ya tengo respuesta. Perfecto, dime.
pero me dijeron que no, que por el momento no vamos a poder hacer examen en la escuela, entonces pues no es una opción la escuela. Ok. Este. ah, pues podemos hacer ¿Conocen Plaza Tlane? No. O la plaza que está ahí a un lado de ustedes. ¿Cómo se llama esa plaza de Ticomán? La que está casi saliendo del lado de Acueducto. Sí, la de la esquina. Sí, ya. Allí creo que hay un espacio muy bueno. ¿Dónde? La de Torres de la Vista, la que está ahí enfrentito de la escuela. La que está sobre, que va periférico y hacia Cautepec, ¿no? Es Atano. avenida Ticomán y periférico. Es la que está enfrente de la escuela, la Cristóbal Colón. Exacto, esa. Ah, ya. Esa exactamente, Jimena. Ahí, ¿qué les parece? Para que todos nos veamos a las 4 y ya. Ahí les apliquemos el examen. Ya después me invitan unas papas, una hamburguesa. Está ¿Les bien. parece bien ahí o les parece, si no en Plaza Tlane? No, bueno, pues todos me confirmen y si quiere le avisamos por el chat, doctor, mejor, Ok, para ver si todos bueno, llegan en ese tiempo de 2 horas ahí. ok, entonces, ah, porque de lo contrario tendría que ser hasta el hospital. Y eso tendríamos que estar nosotros a las 4, porque no me prestan el aula hasta es de 4 a 5. Ya he desplazado hasta allá, entonces está más lejos. Ok, doctor Saúl, doctor Saúl. Aquí estoy, Doc. Ok, entonces, ahorita me llama, por favor. Sí, Doc. Me llama ahorita, por favor. Y terminando la llamada la videollamada, me llama, por favor. Sí, doctor. Y en unos 15 minutos, la doctora Inés, por favor. ¿Vale? Otra cosa, doctor, Bueno, entonces, pues una duda, ¿de casualidad sí no les va a dar chance a mis compañeras de la guardia del jueves en faltar? mañana jueves, Ajá, pero ya tiene varias faltas, ¿eh? De hecho, las guardias son muy importantes y me han estado faltando. pero ellas De del hecho, jueves nunca han faltado, doctor. pues, no fueron después de Semana Santa. Estuve ahí esperándolos y no fueron. Ustedes fueron, hasta estuvieron conmigo. Pero no somos los del jueves no hemos faltado a ninguna guardia. Entonces, ¿qué ha pasado? No han ido. Entonces, por ahí me deben una guardia. Las tengo apuntadas. Doctora Lupita, me deben por ahí una guardia. ¿Pero guardia de cuándo? Ya eso lo platicamos privado. Entonces, doctor Saúl me habla y doctora Inés me habla, ¿vale? Ok. Mañana no vayan a guardia. Pero si no me sacan buena calificación, lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Que van a echarle ganas. ¿Vale? Ah, doctor, y otra duda, entonces estos temas que vimos hoy van a venir en el examen. Sí. Válgame. Parte de. Bueno, Marily y yo tenemos duda de nuestro tema. Lo que pasa es que nos tocó adolescencia y pubertad. Y queríamos saber si quiere como lo de, creo que era eje hipotálamo, hipófisis gonadal, algo así. Y todo lo demás desarrollado. Porque igual estábamos viendo que el siguiente tema es sangrados en la adolescencia, creo, y en la pubertad. Y nosotros ya habíamos metido eso en nuestras diapos. No sé si... está bien eso. Ustedes pónganlo. Ya me ¿Quiere había verlo de dicho, historia clínica? ajá, ya me habían dicho la doctora. Y sí, ustedes pónganlo, no hay problema. ¿Lo de historia Sale, eso clínica lo también? empezamos el próximo miércoles. ¿Vale? Ok.
Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Gracias, Doc. Hasta luego.